Nuevamente estamos llegando al inicio de otro video, el cual denomino hoy, o se va a tratar sobre la ideología tecnócrata neoliberal. Antes de empezar, quiero señalar que en mis videos cualquier problema yo asumo la responsabilidad de todo, dado que yo soy el único que tiene la responsabilidad. Empecemos este video. Entre la década de los años 60 y 70, los capitalistas emprenden una lucha feroz, ideológica contra la ideología socialista, considerando la fuerte expansión en estas décadas del sistema socialista, la alta incorporación de las categorías marxistas en los contenidos de la educación, la existencia de un fuerte contrapeso de los intelectuales y medios de comunicación contra la ideología burguesa. Desafortunadamente, con la caída del bloque socialista, fue tomando mayor fuerza la ideología capitalista neoliberal, controlando y sometiendo ideológicamente y por las armas a los pueblos. Noam Chomsky, en su libro Requiem por el sueño americano, comenta que en el documento Memorándum Powell, 1971, se advertía que la gran empresa estaba perdiendo el control de la sociedad y que había que actuar para contrarrestar tales fuerzas. El Memorándum Powell afirmaba que la clase más perseguida en los Estados Unidos era la clase capitalista, los propietarios. Los ricos sufrían una persecución radical. El documento viene a decir: los delirantes izquierdistas, Herbert Marcuse, Ralph Nader, los medios, las universidades, lo controlan todo, pero nosotros tenemos el dinero, lo que nos permite contraatacar. Lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro poder económico para salvar lo que llamaremos libertad, pero en realidad será nuestro poder. Muchos de los representantes de los religiosos, como en todas las épocas, siempre se corren del lado de los potentados, de los poderosos, de los dueños del dinero, creando todo un andamiaje ideológico como en su momento lo hicieron Santo Tomás y San Agustín, o las encíclicas papales, para justificar los desmanes de los capitalistas y la pobreza. Ahora salen a la luz personajes que están perdiendo el control sobre la sociedad, sobre sus intereses económicos. Están siendo trastocados esos intereses. Estos personajes tienen una mente retorcida, están al borde de la locura, como el dirigente de Frena, si así se le puede decir a este esquizofrénico acarreador, dado que expone este personaje a la pandemia a un reducido grupo de personas de la tercera edad y niños. Utiliza la religión como escudo para esconder sus más oscuros deseos del grupo económico que representa, FENSA, Claudia X, Bimbo, etc. Utiliza la bandera como estandarte nacional, ocultando sus deseos de que continuemos sometidos al imperio. Monta una montaña de mentiras y engaños con sus casas fantasmas y acarreados. Corre de su campamento al hotel como si fuera protagonista de una metamorfosis kafkiana. Además, abusa de la pobreza y la ignorancia del pueblo, reclutando a seres humanos. Este intento de manifestación es una muestra de los grupos de poder económico-social que están en desacuerdo con la política del gobierno actual de atender las condiciones materiales de vida de los que menos tienen, que están usando todos los medios fascistas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo hicieron en su momento con la propaganda el partido
los intelectuales orgánicos y el brazo armado de la SS de Hitler en Alemania, así como Mussolini en Italia, Franco en España, Pinochet en Chile, entre otros muchos más. Claro que el insano mental lozano tiene como Salinas y Calderón delirios napoleónicos y grandes complejos infantiles que nunca superarán. La ideología neoliberal está llena de símbolos y conceptos que están siendo utilizados por los conservadores. Sin embargo, en general, ya no tienen el mismo efecto que lograron en otros tiempos, como durante el oscurantismo del medievo, llevando a quemar en la hoguera a Giordano Bruno en 1600, como en la Segunda Guerra Mundial la propaganda nazi y la participación de Estados Unidos como salvadores del mundo, como los regímenes militares que prevalecieron durante los 70s en América Latina, donde desaparecieron a miles de activistas, asesinando al presidente socialista de Chile, Salvador Allende. Hoy esta ideología de la ultraderecha quiere seguir con el objeto de descarrilar los cambios que los países como Cuba, Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, entre otros, alcanzaron, como México, pagando un alto costo con sangre los avances hacia un camino a la libertad. Hoy los pueblos, como el mexicano, cada vez es más consciente, está cambiando su pensamiento, lo palpamos en su capacidad de respuesta organizativa para elegir de manera sabia a sus dirigentes, a organizarse para recabar firmas para llevar ante la justicia a los expresidentes, a un creciente número de youtuberos, entre otros medios independientes, para desmontar las mentiras e informar al pueblo, a identificar y apoyar a quienes están a favor de la 4T, a organizarse para salir de la pandemia, de los terremotos, huracanes, en fin. El pueblo mexicano es muy unido y ya despertó. Después de esta pequeña reflexión pasaremos a analizar la ideología neoliberal. Empezaremos diciendo que los grupos de la ultraderecha en el mundo se alimentan de los trabajos de investigadores orgánicos cocinados desde las universidades privadas de los países imperialistas. Investigaciones financiadas por grupos económicos, creando todo un andamiaje conceptual que justifica la violencia, el saqueo, la explotación, el espionaje, la tortura psicológica y física, entre otras atrocidades, dejando al libre mercado y a la mano invisible la distribución de la riqueza y los beneficios sociales. Los tecnócratas fueron eliminados y minados, anulados, y destruyendo los contenidos ideológicos de carácter científico-social de los programas de estudio de todos los niveles de las escuelas públicas, dejando que operara la ley de la oferta y la demanda y la mercantilización de la educación tecnócrata, dando paso a las escuelas privadas para la formación de cuadros pseudopolíticos e intelectuales al servicio del gran capital. Esta ideología neoliberal viene de los centros de poder económico, principalmente de Estados Unidos y del Reino Unido, teniendo como ideólogos a Milton Friedman y a von Hayek. Se recomienda ver el libro de Naomi Klein, La doctrina del shock. Ideología que por su contenido subjetivo encuentra la explotación de la clase trabajadora, es decir, la realidad a partir de premisas falsas y por tanto llegar a conclusiones falsas, manipulando la realidad. Esta frase resume lo anterior. Si la realidad no se ajusta a la teoría, peor para la realidad. Esta ideología también se incrustó en los contenidos de los niveles del gobierno federal, estatal y municipal, de los centros de trabajo, sindicatos, en la educación, en los centros religiosos, en los centros culturales, etc., llegando a permearse hacia el núcleo familiar y hacia la sociedad. Los contenidos de las columnas de los medios de comunicación
Por ejemplo, están en contra de la Cuarta Transformación. De acuerdo a un estudio, son más de 66% las columnas que se dedican al golpeteo, así como otros medios que continúan insertando la ideología tecnócrata neoliberal en sus contenidos, como la radio, la televisión, las redes sociales, los periódicos y las revistas. Además de este frente relativo a la ideología, existen muchos otros frentes que como pueblo estamos obligados a cubrir, dando los ataques sistemáticos de la pequeña oposición conservadora, rapaz, asesina, sin escrúpulos, mentirosa y un largo etcétera, conformada por la mayoría de los medios de comunicación, partidos políticos, intelectuales, orgánicos, religiosos, representantes de los gobiernos estatales y municipales, representantes del poder judicial y legislativo, organizaciones no gubernamentales y el crimen organizado, los cuales no se mueven sin que se los ordenen su amo, el gran capital financiero, industrial y el gran comercio, sin importarle a estos grupúsculos las condiciones de vida en que dejaron a millones de mexicanos, que hoy viven en la pobreza, condenando a estos, si es que llegan a nacer, a ser explotados, y si tienen suerte de vivir hasta exprimirles el último aliento de vida, o morir tempranamente asesinados, o bajo el influjo del alcohol o las drogas, o por enfermedades, o por la falta de atención médica, entre otros múltiples factores. Hoy se hizo patente esta desigualdad por la pandemia y la profunda crisis del sistema capitalista. Quiero hacer una acotación sobre la más llamada pequeña y mediana empresa, considerando que las grandes capitales o caníbales se vienen comiendo los mercados donde operan esas pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, las panaderías no pueden competir con un gran capitalista como Bimbo. Solo le quedan en todo caso a ser distribuidor o vendedor en las tiendas de abarrotes, si sobreviven estas tienditas también a los grandes almacenes comerciales. Les venden esa idea a los mexicanos de que pueden ser pequeños y medianos empresarios. No son más que, o nos reducen más que a ser reproductores del capital. Seguimos. Este escenario dantesco no es nuevo para el pueblo mexicano. Esto lo ha vivido durante muchas décadas, por no decir siglos, en el periodo tecnócrata neoliberal de 1983-2018, donde se intensificó la explotación y el saqueo, así como también durante el régimen denominado desarrollista o expansionista de 1940 a 1982, que impusieron los capitalistas al inicio del gobierno entreguista y traidor encabezado por Miguel Alemán y Ortiz Mena. Hoy el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no solo está enfrentando los rezagos económicos, sociales, culturales y ambientalistas, y de justicia, entre otros, heredados de estos regímenes que se dedicaron a vender la patria a sus amos y señores capitalistas internos y transnacionales. Los trabajadores junto con sus familias, además de enfrentar la reducción de sus salarios reales, o sea, el deterioro de sus condiciones de vida durante los ciclos económico-político sexenal de 1976 a 2018, también cargaron en sus hombros la crisis o las crisis recurrentes y profundas del sistema capitalista, por lo que se recrudecieron los problemas de todo orden del pueblo mexicano. Solo les importó a esos gobiernos entreguistas, corruptos, prianistas, acrecentar las riquezas de sus amos, los señores del dinero, los dueños de México, y la suya, dejando una estela de deudas sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales y de justicia. Aún bajo estas adversidades, el gobierno actual está trabajando a marchas forzadas de la mano con el pueblo mexicano, haciendo lo humanamente posible con justicia, con reformas constitucionales, con programas sociales, con austeridad y con proyectos de inversión para el desarrollo, para atender así
las necesidades y poder detener en algunos casos o revertir en algunos casos el deterioro de las condiciones de vida de los mexicanos, la explotación de los trabajadores y el saqueo de los recursos naturales. Es importante poner de relieve que los capitalistas relativamente no pierden, sino al contrario, obtienen grandes beneficios, dado que las tasas de explotación se han elevado al encontrarse en el mercado laboral un enorme ejército de reserva o desempleo, además de la compra de la fuerza de trabajo muy por debajo de su valor, violando los derechos constitucionales de contar con un trabajo y salarios dignos. Ahora bien, empezaremos a ir bajando un poco a ver al gobierno federal en términos de esta ideología neoliberal. Si bien existen mexicanos nacionalistas y comprometidos que están cubriendo y defendiendo el proceso de la transformación de México en varios frentes, es de reconocer que existen algunos otros frentes que aún no se han cubierto, por lo que esta reflexión tiene la intención de cubrir uno de esos frentes, en este sentido la de hacer una crítica a la estructura e ideología tecnócrata neoliberal que por décadas prevaleció en los contenidos de los documentos oficiales y que aún prevalece, por ejemplo, en el documento denominado Criterios Generales de Política Económica 2021, que presentó el mes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con otros dos documentos ante la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, a fin de ser aprobados estos dos últimos documentos. La crítica al documento de criterios parte de que aún existe en el gobierno de la Cuarta Transformación grupos de tecnócratas neoliberales heredados del régimen prianista que comulgan con esta ideología, grupos que presentan de manera inercial, desordenada, descriptiva y parcial la política económica de los criterios, sin partir de un diagnóstico realista de la política económica de la Cuarta Transformación postulada en los documentos de planeación de corto, mediano y largo plazos, así como de las estrategias, acciones y sobre todo de los resultados del gobierno del presidente democrático Andrés Manuel López Obrador en 2019 y 2020, y las perspectivas más objetivas para el año 2021. Cabe señalar que las estimaciones económicas que se presentan normalmente, por no decir siempre, se encuentran con errores de estimación muy altos, es decir, estimaciones alejadas de los resultados reales obtenidos después, así como un gran sesgo en las causas de origen del subdesarrollo de México. Es de reconocer que si analizamos el documento Criterios con el segundo informe de gobierno en materia económica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos documentos difieren en cuanto a su contenido y su estructura metodológica, considerando que el primero parte de una base teórica tecnócrata y una ideología neoliberal que borra en gran medida la política económica, los resultados y avances del gobierno de la Cuarta Transformación. En síntesis, el primer documento se enfoca más a exponer y cuidar el sector financiero interno y externo y el crecimiento económico, en tanto que el segundo se enfoca más a mostrar los resultados sociales de la instrumentación de la política económica integral establecida por el gobierno federal y asentar las bases para el desarrollo del país. Por lo que el cuestionamiento al documento criterio sería el crecimiento económico para qué y para quién, a cuidar a que se pague religiosamente los intereses, la amortización y los gastos de la deuda y a cuidar el balance presupuestal. Asimismo, estos grupos conservadores aún año con año siguen haciendo una copia fiel del original de los contenidos de los documentos oficiales del periodo neoliberal, incluyendo también los documentos del Banco de México y de otros organismos. La ideología neoliberal se encuentra aún presente en los informes oficiales más importantes del gobierno federal, como la cuenta de la Hacienda Pública Federal, el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el informe trimestral de la situación económica, financiera y de la deuda pública, sin considerar la solución
de los principales problemas del pueblo mexicano, toda vez que las mediciones parten de conceptos neoliberales como el ingreso per cápita, es decir, que Carlos Slim gana igual que un obrero, por lo que se requiere revisar la composición conceptual de los indicadores de resultados. Nuevamente, importa más lo político, financiero, industrial, comercial que el ámbito social, la justicia, lo ambiental y lo cultural, la educación, cuidando el crecimiento económico y el equilibrio de los mercados con la mano invisible del economista Adam Smith. Eso es lo que importa. A continuación, a manera de conclusión, se presenta una serie de críticas al carácter ideológico de los documentos oficiales. Primera crítica. El documento Criterios es una descripción tecnócrata neoliberal de la economía, principalmente donde se preocupan por el sector financiero como eje determinante de la economía. Parte de la premisa de que si el sistema financiero está bien, deuda, banca, casa de bolsa, finanzas públicas, tasas de interés, oferta monetaria, tipo de cambio, todo estará bien. Es decir, como la máxima de Adam Smith, si yo estoy bien, todos están bien. Ello sin considerar el crecimiento y desarrollo de los demás sectores económicos, sin importar la desigualdad social, misma que aún persiste, encubriendo aún los privilegios y la concentración de la riqueza de los grupos económicos que abandonaron al pueblo por más de 40 años, generando millones de pobres. Segunda crítica. La ideología tecnócrata neoliberal se encuentra esparcida en todo el documento de los criterios, encubriendo esta ideología en esencia la explotación de la clase trabajadora y las jugosas utilidades de los grupos económicos, en particular de los grupos financieros privados, bancos, casas de bolsa, aseguradoras, etc. Por lo que el documento debe de cambiar el enfoque de análisis teórico que permita quitar el velo que encubre la explotación, es decir, poner la realidad por cruda que sea y dejar de seguir engañando a la historia, maquillando o escondiendo la información cuantitativa y cualitativa. Tercera crítica. Existe una constante repetición de la información creando un círculo tecnócrata neoliberal donde se justifica todo en el 2020 por la pandemia, sin considerar los ciclos político-económicos sexenales que dejaron una herencia maldita que no termina, así como la crisis profunda del sistema capitalista, en este caso el sistema financiero, lo cual refleja que el documento Criterios carece de una epistemología o teoría del conocimiento de la economía política y una metodología basada en la dialéctica y la praxis social de la economía política. Cuarta crítica. Existen aún cuadros de funcionarios medios superiores en el gobierno federal, en particular en la Secretaría de Hacienda, que arribaron con altos niveles de sueldos con un déficit de conocimiento del quehacer de la administración pública federal y con una ideología neoliberal, es decir, limitada, miope, sesgada, desordenada y parcial, así como sumisos y altamente corruptos. Usan las matemáticas hasta su mayor expresión estos grupos neoliberales para establecer fórmulas con las que resolverían, entre otros problemas, la pobreza. Por eso, cuando hacen prospectivas o futurismo, mejor dicho, en este caso, del crecimiento de la economía para 2021, los resultados normalmente están lejos de sus pronósticos y de la realidad. Esto incluye prospectivas que hacen los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, las descalificadoras, no calificadoras, bancos privados, el Banco de México, instituciones nacionales, el Instituto Nacional de Geografía e Informática y organizaciones empresariales privadas sobre la economía mexicana. Quinta crítica. La llegada de mandos superiores de la Cuarta Transformación al gobierno federal se enfrentaron y siguen enfrentándose con bloqueos y un manejo ideológico capitalista por parte de los grupos tecnócratas corruptos del rancio régimen anterior, lo cual limita que los investigadores y el pueblo en general estén restringidos para poder avanzar en el análisis de acuerdo a la política económica de la Cuarta Transformación establecida en el Plan Nacional.
es en este sentido que no existe un lenguaje gubernamental, por ejemplo, de la categoría plusvalor, explotación, entre otras categorías, por lo que el investigador tiene que hacer aproximaciones con algunos conceptos ideológicos capitalistas. Sexta crítica. No existe una correlación entre la política económica que se describe durante todo el documento Criterios con la política económica que está realizando el presidente Manuel López Obrador, así como con los resultados del gobierno, en el sentido de que no se habla de los ahorros por la austeridad republicana, por las medidas del combate a la corrupción, por la utilización de recursos acumulados por décadas en fideicomisos, recursos que eran usados para eludir la anualidad fiscal, desviar recursos hacia fines diferentes a los fideicomisos, en particular al sector privado. Véase los recursos que se le enviaban a la empresa Bomber, que está instalada en Querétaro. Su uso discrecional para el beneficio de unos cuantos y el jineteo de esos recursos por los bancos, por la eliminación de las pensiones a los expresidentes, así como la captación de recursos por las reformas para recuperar los recursos por evasión y elusión fiscal, por la emisión de facturas falsas, del apoyo del sector privado en materia de hospitales para la pandemia, entre otras medidas, las cuales han servido para financiar el gasto, principalmente el social, y contener el nivel de endeudamiento. Todo ello para poder beneficiar a los que menos tienen e impulsar la inversión productiva para el desarrollo nacional. Séptima crítica. Dada la miopía e inercia en la elaboración de este tipo de documentos, existe una generalización sobre la incidencia de la pandemia y de la crisis del sistema capitalista, sin considerar la herencia maldita o el lastre que dejaron en materia económica, social, cultural y ambiental los gobiernos peronistas. Hoy la reducción del Producto Interno Bruto de la riqueza tiene como una causa primaria el ciclo político-económico sexenal por la política a ultranza que se llevó a cabo por décadas para la descomposición productiva y el abandono del pueblo y la alta corrupción. Es decir, la herencia de estos gobiernos rancios representa una incidencia de alrededor del 50% y la causa secundaria, es decir, el otro 50%, obedece a la pandemia, por lo que la política económica del actual gobierno democrático ha sido congruente y ha estado a la altura de las circunstancias. Esto significa que sin la herencia y la pandemia, el pueblo mexicano estaría más por encima de las condiciones de vida en las que se encuentra hoy en día. Séptima crítica. La distribución de la riqueza no se expone dentro del documento Criterios para conocer quién de las dos clases sociales, la capitalista o la trabajadora, ha salido más golpeada. Sin embargo, la revista Forbes nos acerca a conocer los ingresos tanto de los magnates como Carlos Slim, Ricardo Salinas, o los bancos, las automotrices, las refresqueras, las empresas digitales, que han visto acrecentar sus riquezas. En cambio, el salario mínimo apenas en esta administración empieza en términos reales, es decir, a aumentar su poder adquisitivo después de más de 40 años. Octava crítica. Hay que decirlo, inclusive en los documentos oficiales, que existe hoy una serie de barreras por parte de la clase capitalista política neoliberal que restringen y obstruyen no solo el crecimiento económico, sino sobre todo el desarrollo de los mexicanos. Estos rapaces capitalistas siguen sacando sus ganancias. Los políticos narco-rancios también sacaron lo que robaron hacia los paraísos fiscales o adquirir bienes. Asimismo, los inversionistas están bloqueando por todos los medios los proyectos y programas para el desarrollo de los mexicanos, principalmente el sur de nuestro país. Además, están también dejando de invertir en áreas que para ellos no son rentables, considerando que el actual gobierno no está permitiendo que se hagan inversiones con altas ganancias inmorales o al amparo de la corrupción. Los mercenarios, periodistas, intelectuales, investigadores orgánicos, los pianistas, que siempre han estado viviendo al amparo de su amo, el dinero, están cada vez más lejos del pueblo y más cerca de sucumbir
Los gastos para comunicación social ahora son utilizados para los que menos tienen. A manera de terminar este video, se puede decir que esta forma de elaborar documentos como los expuestos es una pequeña muestra de lo que construyó la clase tecnoneoliberal por muchas décadas. Es una copia mala que superó a la que instrumentó Milton Friedman en Chile, como otros ideólogos como Hayek, de las escuelas patito financiadas por el gran capital de Estados Unidos e Inglaterra. Esta ideología aún está profundamente incrustada en el pensamiento de los mexicanos, en los contenidos de las escuelas públicas, y no se diga en las escuelas privadas, en los contenidos de los medios de comunicación, en los centros de trabajo, en los centros de investigación, en especial en el Centro de Investigación y Desarrollo Económico del CIDE, del CONACYT, principalmente cuando estuvieron los directores impuestos o puestos por el prianato, aun cuando se ha dado la lucha por parte de académicos comprometidos con el pueblo para cambiar esos contenidos, o comunicólogos de algunos medios escritos y digitales, o la reforma educativa del actual gobierno. Sin embargo, esta ideología continúa sin ser trastocada. En esencia, el encubrimiento, por ejemplo, de la explotación de la clase trabajadora. Hoy los maestros del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE han hecho una propuesta alternativa pedagógica y de contenido social, cultural, ambiental, en sí integral para el nivel de educación básica, por lo que el actual secretario de Educación Pública del Gobierno Federal debe analizar esta propuesta, que tiene un carácter dialéctico, histórico y sobre todo adecuado a las condiciones de vida de la población de cada región del país, entre otras formas, en la integración y planeación de la educación nacional. Por último, agradezco a los videoescuchas por recibir bien este canal, a Radio Búfalo por la oportunidad de expresar algunas ideas sobre lo que acontece en el Zócalo, en el país, y sobre la temática de este canal. También agradezco a la revista Forbes, a los medios por sus imágenes, a mi esposa por hacer una revisión y observaciones al contenido de este video, y por último, como siempre, a mi nieto por seguir apoyándome en la parte técnica para que este video se pueda transmitir. Hasta luego.